Bienvenidos cada uno de los que a esta hora nos sintonizan en nuestro canal de televisión en internet. Dios les bendiga a los que nos están mirando en televisión y a los que estamos en este lugar, y al Espíritu Santo. Démosles un fuerte aplauso de bienvenida a la Abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 39, que es lo que nos corresponde para hoy. Y nuestro tema de hoy, la presencia de Dios. ¿Cómo es? La presencia de Dios. La presencia de Dios es maravillosa en nuestra vida. La presencia de Dios tiene la característica y la capacidad de darnos descanso en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente. Solamente cuando nosotros disfrutamos de la presencia de Dios podemos tener calma en nuestro corazón. La presencia de Dios en nuestra vida nos da ese verdadero descanso. El descanso verdadero no es aquel que nosotros creemos, simplemente no hacer nada. El descanso verdadero lo da Jesucristo, su presencia maravillosa. Muchas veces usted y yo dejamos de hacer cualquier actividad y creemos que vamos a descansar porque nos metemos en la cama o porque nos recostamos en algún lugar. Y resulta que igual seguimos cansados, seguimos con problemas, seguimos con preocupaciones. Pero el verdadero descanso nos lo da la presencia de Dios. Miremos ahí en Éxodo, después lo vemos en Génesis, Éxodo capítulo 33, versículo 14. Éxodo 33, 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios nos da verdadero descanso, y esa es una promesa. ¿Y él qué dijo y qué nos dice a nosotros? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Solamente Jehová de los ejércitos en nuestro corazón, solamente Jesucristo en nuestra vida es capaz de traer descanso a nuestra alma. Cuando nosotros nos congregamos en el nombre de Jesús, disfrutamos de esa presencia de Jesús. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20, Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo estoy ahí. Cuando nosotros nos congregamos, lo que tenemos es ese privilegio de estar en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Por eso de ahí tan importante el congregarnos. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano que aunque es cristiano no pueden tener verdadero descanso? Hay cristianos que creen mucho en Dios, pero no tienen descanso. Su vida está llena de agonía, de sufrimiento. No puede descansar, aunque a veces lo tiene todo, porque descuida algo: la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se manifiesta cuando nosotros nos congregamos. Por eso es tan importante. Aunque algunos no lo pueden entender, algunos no entienden la importancia de la congregación. Miremos ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, versículo 25. Leámoslo desde el 24. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Dice, tenemos que, dice ahí, congregarnos y no hacer como algunos hermanos tienen por costumbre, no congregarse. Por eso hay una gran diferencia y usted la puede notar. Usted puede mirar el descanso,
la paz que tiene un cristiano que se congrega y puede ver la diferencia entre una vida rutinaria que tiene el cristiano, pero que no se congrega. Hay cristianos que tienen por costumbre no congregarse. Y usted solo puede verles nomás. Usted solamente mire el semblante, mírelos cómo están. Son cristianos, pero viven aburridos, viven desesperados, están a punto de hacer hasta algo que no es agradable a Dios. Y son cristianos. El hecho de que tenga la costumbre de no congregarse no le quita la característica de ser cristiano. Lo que pierde es la oportunidad de siempre estar en la presencia de Dios, y es la presencia de Dios que es lo que dice que trae, que nos dijo ahí en Éxodo, nos trae descanso. La presencia de Dios nos trae descanso. No sé si a usted le ha pasado. Hay momentos donde llega muy cansado de su trabajo y dice, no, yo no quiero ir al culto porque estoy muy cansado. Y en verdad usted no viene, se queda en la casa y sigue peor, más cansado. Viene al culto, se va tan relajado que puede disfrutar de su familia. Se queda en su casa, se queda con su familia, se queda haciendo otras cosas y no tiene descanso. Aunque se quedó porque aparentemente quería descansar. Lo único que trae descanso a nuestra alma, que dice, la presencia de Dios. Yo iré con ustedes y les daré descanso. Ese descanso que el mundo no nos puede dar. Pero cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, que dice, ahí estaré yo. La presencia de Dios llega cuando nosotros nos congregamos. Por eso es importante. Pero por tener la presencia de Dios con nosotros no significa entonces que no vayamos a tener problemas, dificultades. Lo que Él nos da es descanso en medio de problemas, en medio de las dificultades. Miremos ahí ya en Génesis lo que sucede con nuestro personaje con el cual vamos a aprender, José. ¿Qué pasaba con José? Y estos domingos hemos estado estudiando cómo era su vida y cuál era el medio que a él lo rodeaba. Aparentemente para José todas las cosas le salían mal, iba de mal en peor. ¿Cuáles eran las circunstancias que rodeaban a José? Tenía unos hermanos que lo odiaban. Tenía un papá que lo creía muerto. Los hermanos se burlaban de él. El papá, por preferirlo a él más que a los hermanos, le llevó una vida de sufrimiento con sus propios hermanos. Ese era el medio en el cual creció José. Ese era el medio en el cual vivía José. Para completar, fue vendido como esclavo. Ahí en Génesis capítulo 39, versículo 1. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué pasó con ese varón? Lo compró. Después de que sus hermanos lo odiaban, después de que su padre pensaba que estaba muerto, ahora es esclavo. Ahora es vendido como esclavo. Aparentemente todas las cosas le estaban saliendo mal. El medio en el cual se desenvolvía él no era el más agradable. ¿Cómo vivimos nosotros a veces? A veces sentimos que no siempre las cosas nos salen bien. A veces, por más que nosotros nos esforzamos, parece que las cosas nos salen mal. Por más que queremos vivir bien en el hogar, no faltan las discusiones, no faltan los pleitos en nuestro hogar. Esa era la vida de él. Al final, ¿cómo terminó? Vendido. Que Jehová esté con nosotros, por lo tanto, no significa que tengamos problemas, no significa que no vayamos a tener dificultades. Miremos ahí en el versículo 2. A pesar de que los problemas pueden llegar a nuestra vida, cuando contamos con la presencia de Dios, las cosas nos salen bien. Aunque aparentemente el medio en el cual podemos vivir no sea el mejor. En el versículo 2, ¿qué dice?
mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aunque aparentemente en José no había nada bueno, Jehová estaba con él. Aunque José fue vendido como esclavo, dice que Jehová estaba con él. Y las cosas le salían bien, porque dice que llegó a ser un hombre que próspero. Era esclavo, pero la presencia de Dios en él hacía que las cosas le salgan bien. Aunque era esclavo, era un hombre próspero. Aunque era esclavo. Y eso solamente lo hace la presencia de Dios en la vida de alguien. Podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero con todo y eso, las cosas nos pueden salir bien. Eso garantiza la presencia de Dios. Todos se daban cuenta de que José era un hombre próspero, a pesar de lo que él estaba viviendo. Tal vez no tengas el mejor salario, tal vez no tengamos el salario más alto, pero con todo y eso podemos vivir bien. Eso hace la presencia de Dios. No podemos tener los grandes recursos, pero podemos tener las mejores cosas. Cuando contamos con la presencia de Dios, no importa cuántos recursos nosotros podamos tener, con lo poco que tengamos podemos hacer grandes cosas. Solamente eso lo hace la presencia de Dios. José era esclavo, y a pesar de que era esclavo, dice que era un hombre próspero. Todas las cosas le salían para bien. En el versículo 3, ¿qué nos dice? Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y los demás se daban cuenta que aunque José era esclavo, todo lo que hacía le salía bien. Era un hombre próspero, aunque él no era un hombre libre. Y todos se pueden dar cuenta de que Dios está con nosotros. Cuando nosotros tenemos pocos recursos, y con esos pocos recursos hacemos grandes cosas. Ahí se manifiesta que Jehová está con nosotros. Hay personas que creen que la evidencia de que Dios está con ellos es porque tienen grandes sumas de dinero, porque tienen muchos bienes. A lo mejor tenga todo eso y no esté la presencia de Dios, porque la presencia de Dios dice que nos trae ¿qué? Descanso, nos trae paz. José era esclavo y era un hombre próspero, y todo lo que hacía José le salía bien, y de eso se daban cuenta los demás. Cuando tú tienes un salario tan poquito y haces tantas cosas, los demás se dan cuenta. Hay otros que dicen, ¿cómo es posible que yo ganando tanto dinero no pueda vivir como vive esa persona? Y sobre todo, en paz. Hay gente que gana mucho dinero, pero lo que no tiene es paz. Solo la presencia de Dios en nuestra vida puede traernos, ¿qué dice ahí? Descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios iba con José, y aunque él era esclavo, todo lo que él hacía, ¿qué dice que le iba? Bien. Que Jehová esté con nosotros, entonces, no siendo prestigiosos, hace que Dios nos dé gracia delante de muchas personas. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, no podrá tener grandes abolendos, no podrá tener grandes títulos, no podrá ser alguien prestigioso, pero a pesar de eso, Dios le da gracia delante de las demás personas. En el versículo 4, ¿qué dice? Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. La presencia de Dios en la vida de José hizo que José tuviera gracia delante de su amo, y lo convirtió en su administrador, en el mayordomo de sus bienes, en el mayordomo de su casa. Le dio un privilegio que ningún otro esclavo podía tener, porque José tenía la gracia de Dios, porque tenía la presencia de Dios. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, no importa cuáles sean nuestros problemas, si contamos con la presencia de Dios, aún ahí en medio de esos problemas, vamos a tener gracia.
Usted que experimenta la presencia de Dios lo ha comprobado. ¿Cuántas veces ha tenido que ir a golpear a alguna oficina donde no atienden a cualquiera y a usted lo han atendido? ¿Cuántas veces usted ha tenido que ir a solicitar un servicio que sabe que se demora mucho, pero a usted se lo han dado de manera inmediata? ¿Por sus títulos? ¿Por su linaje? No, por la gracia de Dios. Usted va allá a esta oficina y dice: estas personas parecían que me conocían. Aunque ese trámite se demoraba 1 mes, 2, 3 meses, a mí solamente se me demora 3, 4, 5 días, 8 días. Y eso lo hace la gracia de Dios. Aunque José era esclavo, que dice que los demás se dieron cuenta que Jehová estaba con él y eso le dio gracia. La presencia de Dios en nuestra vida se refleja también en los demás. La bendición es extendida. Los demás también son benditos. En el versículo 5, ¿qué nos dice? Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová, ¿qué hizo? Bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La presencia de Dios en la vida de José hacía que quienes estaban a su alrededor también fueran benditos. Y su amo era bendito. Y esa casa era bendita. Aunque José era un esclavo, pero llevó bendición. La presencia de Dios en nuestra vida sirve para que los que están a nuestro alrededor sean benditos. Tú podrás ser un simple empleado, pero por tener la presencia de Dios, llevas bendición a esa empresa. Y lo que tu jefe a lo mejor no sabe es que esta empresa es próspera y cada día le va mejor porque tú estás trabajando en este lugar. Y tengo que creerlo. Para contar con la presencia de Dios no necesariamente tú y yo tenemos que ser grandes empresarios. José no era un gran empresario, pero él llevaba bendición a la casa donde él trabajaba. Tú y yo podemos ser bendición para ese lugar donde estamos. Ahí, ese negocio, puedes tener la plena seguridad de que es rentable y que a ti te pagan un buen salario porque tú tienes la presencia de Dios. ¿Qué es tan importante entonces? Buscar la presencia de Dios. Muchas veces nosotros solamente buscamos un milagro y no buscamos la presencia de Dios. A veces nosotros tan solo buscamos que Dios nos haga un milagro financiero y que nos ayude a pagar la deuda. Y Él la puede pagar, y lo ha hecho, de hecho lo ha hecho ya muchas veces en nosotros. Pero una cosa es que Él haga un milagro y otra cosa es que Él esté con nosotros. Su presencia hace que aunque tengamos problemas, tengamos paz. ¿La presencia de Dios en José lo sacó de la esclavitud? No. Pero sin embargo ahí en medio de la esclavitud, ¿él qué era? Bendito. Y llevaba bendición a los demás. Tal vez, si nosotros tenemos la presencia de Dios, no nos convierte en grandes empresarios, pero sí nos garantiza que en la condición en la que estemos, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Y seremos prósperos en lo que hagamos. La presencia de Dios se mira en que, aunque tengamos pocas cosas, con Él podemos hacer grandes cosas. Hay gente que no tiene la presencia de Dios y cuenta con muchos recursos y no tiene mucho de lo que nosotros tenemos. Y recursos le sobran, pero no puede hacerlos. Pero tú y yo tenemos la presencia, la gracia de Dios de nuestra parte. Una persona con la presencia de Dios es confiable, responsable, es una persona diligente. No necesita que alguien le esté diciendo qué hacer. Eso lo caracteriza como alguien que tiene la presencia de Dios. En el versículo 6, ¿qué nos dice? Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
y era José de hermoso semblante y bella presencia, como todos los hijos de Dios. Y dice que su amo se tenía que preocupar de algo. Dice simplemente desde que le dejó a él en la administración, él no se tenía que preocupar de nada, tan solo del pan que tenía que comer. Su amo lo único que se preocupaba era por las ganancias que generaba su esclavo y solamente por comer, porque José, al tener la presencia de Dios, era diligente, era confiable, era responsable. Si usted y yo tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, eso nos debe caracterizar. Porque si yo digo que tengo la presencia de Dios, pero tienen que estarme encima diciendo qué hacer, porque de lo contrario no lo hago, entonces es como dudoso de que Dios esté con nosotros. Tal vez simplemente somos cristianos, donde Dios por su misericordia hace milagros en nuestra vida, y eso es todo. Pero contar con la presencia de Dios es tener una transformación total. Dice que el amo de José, ¿de qué se preocupaba? De que si ya habrá hecho el trabajo o no lo habrá hecho. No, él dice que no se preocupaba de nada. Y si usted es un hijo de Dios y cuenta con la presencia de Dios, el jefe suyo, el jefe del personal, el dueño de la empresa, debe estar tan tranquilo y confiado de saber que usted trabaja en esa empresa. Porque sabe que es responsable, porque no sabe que no tiene que estar ahí encima rogándole para que haga el trabajo. José era una persona eficiente. ¿Por qué? Porque contaba con la presencia de Dios. Una persona con la presencia de Dios se acostumbra a hacer más de lo que le toca. José hacía mucho más de lo que hacía un simple esclavo. Por eso llamó la atención de su amo. Y por eso le dio como responsabilidad muchas otras cosas. Y su vida cambió. Pero porque José hacía mucho más que lo que los demás hacían. Si José hubiera hecho tan solo el trabajo que hacía cualquier esclavo, ¿hubiera llegado a gobernar la casa de su amo? Si José tan solo hubiera hecho lo que le tocaba, ¿hubiera mostrado que él era un buen administrador? No. Si su amo se dio cuenta de esas cualidades, es porque él hacía mucho más de lo que le tocaba. Porque estar en la presencia de Dios es hacer más de lo que a nosotros nos toca. Ahí en Lucas, miremos y después volvemos a Génesis, Lucas 17, Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, ¿qué dice ahí? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios es un Dios de excelencia y Él exige que nosotros seamos excelentes. Por lo tanto, las condiciones de exigencia de Dios son mayores a las del mundo. En el mundo usted es un buen empleado cuando hace lo que le toca. Para Dios, el que hace tan solo lo que le toca es un inútil. Los siervos de Dios estamos acostumbrados a hacer más de lo que nos toca. José estaba acostumbrado a hacer más de lo que le tocaba. A los 17 años, él ya que estaba haciendo, pastoreando el ganado de su padre. A los 17 años, siendo joven, él ya producía, ya era útil. Él estaba acostumbrado a dar más de lo que le pedían. Por eso cuando él llegó a ser esclavo, para él no era difícil. Él simplemente siguió su rutina de trabajo. Era el mejor y por eso llamó la atención de su amo. A ustedes y a mí, ¿cómo nos conocen allá afuera? Porque damos siempre más de lo que nos toca. O por aquellos que toca estarles rogando para que hagan lo que nos toca. El negligente y el inútil es aquel que toca estarle rogando por lo que le toca hacer, sea allá en el trabajo, sea en la casa, o sea en la iglesia. Hay líderes en la iglesia donde toca estarles rogando para que hagan lo que les toca.
si fuera un verdadero hijo de Dios y cuenta con la presencia de Dios, debería estar acostumbrado a hacer más de lo que le toca. José estaba acostumbrado a ello, por eso él rendía y por eso se notaba que Dios estaba con él. Una persona con la presencia de Dios entonces está acostumbrada a dar más de lo que le toca. Cuando estamos con Jehová, ahí es donde más recibimos ataques y también tentaciones del enemigo, porque Él quiere que nosotros no seamos eficientes, porque Él quiere que nosotros no seamos diligentes con Dios. Veremos ahí, en el versículo 7, ya en Génesis 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y ¿qué le dijo? Duerme conmigo. Cuando contamos con la presencia de Dios, somos prósperos. Cuando contamos con la presencia de Dios, todo lo que hacemos nos sale bien. ¿Y el enemigo se goza de ello? No. Y él siempre busca la oportunidad para que nosotros perdamos esa relación que tenemos con Dios. Él quiere importunar nuestra relación con Dios. Y por eso es las tentaciones y por eso también esos ataques, para que nosotros dejemos de contar con la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba con José? Una mujer hermosa, una mujer joven que se le ofrecía y que le decía, duerme conmigo. ¿Qué haría usted si una hermosa mujer se le aparece y le dice lo mismo? Y más de uno, siendo cristiano, dice, ¿quién envió? Hoy. Y tenía que pasar esa prueba para establecer si en verdad estaba con él la presencia de Dios, porque solo la presencia de Dios nos permite y nos da fuerzas para rechazar la tentación. En el versículo 8 y 9, ¿qué dice? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo podría hacer eso? ¿Cómo yo podría pecar contra Dios si mi amo ha confiado todo en mí? Y ese amo en nosotros también es Dios. ¿Cómo es posible que nosotros le fallemos tanto cuando Dios ha confiado todo en nosotros? ¿Cuántos de nosotros sentimos la prosperidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros sentimos su presencia? Cuando no tenemos un solo peso logramos grandes cosas. ¿Cuántos de nosotros cuando pensábamos que todo estaba perdido, las cosas salen tan fáciles? Y así mismo cuando se nos presenta la oportunidad para dejarle de servir a Dios, ahí mismo decimos, yo ya no quiero servirle a Dios. Y José dijo, ¿cómo es posible que yo vaya a hacerle eso a mi Señor? ¿Cómo es posible que yo vaya a pecar delante de mi Dios? Solamente cuando yo tengo la presencia de Dios en mi vida puedo rechazar esa tentación, por muy agradable que sea. Por muy agradable que sea. Las tentaciones no son desagradables, de lo contrario no serían tentaciones. Porque muchos tienen la costumbre de no congregarse, porque si es el jueves llega la tentación. Es que mis amigos, es que estoy tan cansado, es que qué rica está la cama, y esa cama parece que le pica hasta los ojos. Y eso es una tentación, y prefiere quedarse durmiendo, no haciendo nada, con problemas en su hogar, cada día peor. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la mayoría de los que sí se congregan son personas que se les ve la bendición y la prosperidad. Y en cambio hay otros hermanos que están tan fregados y no buscan de Dios. Y prefieren seguir cada día peor y no buscan la presencia de Dios. Y prefieren vivir así. Prefieren vivir con eso. José fue capaz de decir qué cosa. No. Era mujer hermosa y se le estaba ofreciendo. Y él fue capaz de decir no. ¿Qué se te ofrece a ti? ¿Qué te ofrece el mundo para no buscar de Dios? ¿Qué nos ofrece el mundo para alejarnos de la presencia de Dios?
Y a veces nosotros no somos capaces de decir no. Para él era agradable estar con esa mujer, pero sin embargo él dijo no. ¿Qué cosas es agradable para nosotros y por eso no buscamos de Dios? El problema es que a veces nosotros no somos capaces de decir lo que dijo José. Las tentaciones son a diario y por eso así mismo la presencia de Dios tiene que ser a diario. En el versículo 10, ¿qué nos dice? Hablando ella a José, ¿cada cuándo? Cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Cada cuánto insistía ella? Cada día, todos los días salía a ofrecérsele, todos los días salía a tentarlo. Pero él todos los días también estaba en la presencia de Dios. Las tentaciones allá en el mundo son a diario. Cuando usted y yo salgamos de este lugar, lo primero con lo que nos vamos a encontrar es ¿con qué? Con tentaciones. El mundo nos va a ofrecer. Y no solamente tentaciones a nivel de la carne como a ella se le ofrecía. Cuando usted llega a su casa y encuentra a su esposa que está de mal genio, usted tiene la tentación de también contestarle igual. Cuando usted sale y se encuentra con alguien allá afuera que no le recibe bien, tal vez nosotros tenemos la tentación también de actuar de la misma manera. Y de esta forma dañamos nuestra relación con Dios. Las tentaciones son a diario. Y por eso la presencia de Dios tiene que ser de manera diaria. Dios en esta iglesia nos ha regalado muchos materiales, entre ellos el devocional. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos de esta iglesia no lo hacen, y el devocional lo tienen por ahí arrumado, tirado. Y mucha gente de allá afuera y de otras iglesias sí lo hacen. Muchas personas allá afuera nos dicen que es rico tener esos materiales que ustedes tienen. Y los que aquí los tenemos, les aseguro que si yo le pregunto a alguien ahorita cuál es el devocional de hoy, cuál fue el devocional de ayer, ni idea. ¿Y qué contestamos? Eso es asunto mío, por eso está tan fregado. Por eso vivimos tan mal, porque no buscamos de la presencia de Dios. Y tener la presencia de Dios en nuestra vida no significa que nos vaya a sobrar el dinero, sino que con lo poco dinero que tengamos vamos a vivir muy bien. Que con los pocos recursos que tengamos podemos hacer grandes cosas. Que los de afuera puedan mirar tu negocio y decir, uy, ese hombre, esa mujer deben ser millonarios para tener eso que tienen. Y tú por dentro decir, si supiera que no tenemos eso, nada, yo no sé de dónde es que sale todo eso, pero sí sabemos de dónde sale, de nuestro reino. Eso es contar con la presencia de Dios. Que alguien diga, pero es que para tener lo que tiene ese hombre, debe tener unas cuentas, y uno decir, si ni cuenta bancaria tengo, pero sí cuento con la presencia de Dios. José no tenía nada de dinero, pero era próspero, y todo lo que él hacía le salía bien, porque contaba con la presencia de Dios. Y eso hacía que él también, aunque la tentación le llegaba cada cuanto, todos los días estaba ahí. Llegaba bien hermosa, bien perfumada, bien agradable a tentarlo. Y él siempre la misma respuesta. ¿Cuál? No. El sueño todas las mañanas nos arrulla y se presenta bien bonito, bien perfumado. Solamente que nosotros le decimos sí. Y nos cuesta decirle no. Nos cuesta. Ese varón todos los días era tentado, pero contaba con la presencia de Dios, la presencia maravillosa de Él. El enemigo quiere desanimarnos, a él no le importa lo que nosotros estamos haciendo, y por eso él utiliza cualquier estrategia con tal de tenernos otra vez de esclavos. Ahí en el versículo 17 al 20, ¿qué sucedió? Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera.
Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José, ¿y qué pasó? Y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Tenía la presencia de Dios, pero parecía que iba de mal en peor. Los hermanos lo odiaban, el papá creía que estaba muerto, después lo venden como esclavo y ahora se va ¿qué? Preso. Y tenía la presencia de Dios, solamente que las cosas le salían bien. No importa cuál sea nuestra circunstancia, no importa qué problema estemos pasando, si contamos con la presencia de Dios ahí en medio de esas dificultades, siempre las cosas nos van a salir bien. En el versículo 21, ¿qué nos dice? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No importa dónde lo enviaba el enemigo y no importa qué sucedía con él, cualquiera que sean las circunstancias en las que vivía José, siempre tenía la presencia de Dios. Y aunque fue enviado a la cárcel, ¿qué dice? Jehová estaba con él. Y ahí en la cárcel, la presencia de Dios también le dio de su gracia. Y halló gracia delante del que dirigía la cárcel. No importaba en qué problema esté José, ahí estaba la presencia de Dios. Si él estaba como esclavo, la presencia de Dios hacía que como esclavo fuera el mejor y que las cosas le salgan bien. Fue enviado a una cárcel, allá en la cárcel, la presencia de Dios hacía que él siga teniendo gracia y las cosas le salían bien. Contar con la presencia de Dios no significa que no vamos a tener problemas. Significa que aunque tengamos problemas, siempre tendremos gracia de Dios. Tener la presencia de Dios en nuestra vida no significa que nunca nos vamos a enfermar. Significa que si pasamos por ese problema y nos enfermamos, ahí en esa enfermedad, usted y yo vamos a ver la presencia y la gloria de Dios manifestándose. Citas que tal vez se demoran meses, a usted se la dan en días. Y ahí que miramos, la presencia de Dios. ¿Lo liberó de esa enfermedad? ¿Lo libró de esa enfermedad? No, pero le mostró qué es estar enfermo con la presencia de Dios y qué es estar enfermo sin la presencia de Dios. A José le estaba probando en eso y por eso le estaba mostrando qué es ser un esclavo sin la presencia de Dios y qué es ser un esclavo con Dios. Siendo esclavo con Dios lo tenía todo, aunque era esclavo. Le estaba mostrando la diferencia de ser alguien en la cárcel sin Dios y alguien estando en la cárcel, pero con Dios. No sé en qué cárcel tú y yo podemos estar. Tal vez en una cárcel de desesperación, una cárcel donde el hogar está a punto de destruirse, la cárcel de la incomprensión, tal vez esa cárcel de la enfermedad. Cada uno de nosotros puede estar en una cárcel diferente, pero sí podemos entender que ahí en medio de esa cárcel podemos contar con ¿qué? Con la presencia de Dios. Y eso hace que nosotros vivamos bien. José vivía bien en cualquier circunstancia. Cuando estuvo metido en ese hueco, ¿se desesperaba, gritaba y se lamentaba? No, ahí en ese hueco estaba la presencia de Dios. Ahí como esclavo estaba la presencia de Dios. Ahí en esa cárcel estaba la presencia de Dios. No importa cuál sea la circunstancia, ahí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, ¿qué dice que es lo que nos da? Descanso. Y mi presencia irá contigo y te daré, ¿qué dice? Descanso. Si la presencia de Dios está con nosotros, tendremos un verdadero descanso. Viviendo ahí en un hueco podremos tener descanso. Hay gente que duerme en una cama bien acolchonada y no tiene descanso. Jacob tenía descanso, durmiendo ahí en el desierto y como almohada una piedra. ¿Y ahí qué tenía? Descanso.
y tal vez otros con lo mejor y no tenían descanso. Con lo que tú y yo tenemos podemos tener una vida de descanso y tal vez otros teniendo el triple de lo que nosotros tenemos no pueden disfrutar de esta bendición de Dios, de ese descanso que nos da Dios. Amén. Amén. La presencia de Dios trae ese verdadero descanso. No que nos quite los problemas. ¿A José no se los quitó? No se los quitó. Desde niño, José solamente ¿qué tenía? Problemas. A los 17 años él ya estaba cuidando ganado, estaba cuidando ovejas, ya estaba durmiendo por allá en el campo. Su vida no era fácil. Después sus hermanos lo rechazan. Lo meten a un hueco. Lo venden. Va a una cárcel. Las circunstancias en las cuales vivía José no eran las mejores. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en ese caso? ¿Cómo era la vida de José? El medio en el cual vivía José nos daría hoy para renunciar de Dios. ¿O no? La forma de vida que tenía José era una causal suficiente para decir: yo ya no quiero seguir, yo estoy ya desanimado, yo no sé qué me pasa, pastor, yo no tengo ganas ni de orar. José pudo haber tenido muchas razones y de él las tenía razones para eso. Hágale todo el recorrido de la vida de José. ¿Cuál de esos tiempos usted quería tener? ¿Anhelaría vivir alguno de esos espacios de él? Ay, qué rico, yo quisiera tener los 17 años que tenía José. A los 17 años ya tenía que estar, ¿qué? Trabajando. Y si usted todavía se la pasa durmiendo, entonces mejor no anhele esa vida de José. Él sigue creciendo. Y a medida que va creciendo no se le presentan buenas oportunidades. Pero él estaba seguro que en cualquier situación en la que viviera siempre estaría la presencia de Dios, y la presencia de Dios le daba descanso. Por eso él vivía feliz. Él lo tenía todo, siendo esclavo o siendo un preso. Es la presencia de Dios. Tenemos que buscar siempre la presencia de Dios en nuestra vida y tendremos descanso. El dinero no trae descanso. Muchos les lleva problemas y preocupaciones. Cuando alguien se gana una herencia muy grande, se ganó una rifa o alguna cosa, una lotería que eran demasiados millones, le llega la paz: ahí me gané 5,000 millones de pesos. ¿Le llega qué paz al corazón? Lo primero que le llega es angustia, y ya no sabe dónde meterse, y no sabe cómo salir corriendo, y no sabe cómo hacerse llamar ahora, porque no quiere que alguien lo encuentre para que no lo secuestre. Y el primero que tiene que esconderse de la familia que lo despreciaba, porque ahora es mi hijo querido, porque como ahora ya tiene plata. Cuando llega el dinero en abundancia, en lugar de llegar paz, a veces llega la zozobra. Pero en la vida de José, a pesar de que las circunstancias eran difíciles, ¿qué era lo que tenía? Paz, porque la presencia de Dios estaba con él. Por lo tanto, el enemigo siempre va a querer atacarnos en cualquier ocasión. Siempre va a buscar la estrategia adecuada para llegarnos a nuestra vida. No importa entonces cuál sea la situación, no importa qué estemos pasando, sabemos que Cristo está con nosotros. No importa que el mundo o que haga el mundo en contra nuestra, siempre Él nos protegerá y nos cuidará. Siempre brillaremos, no importa en qué lugar más oscuro nos quiera meter el mundo, con Cristo brillaremos más que el sol mismo. Veremos ahí en el versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José. Estaba en la cárcel, y en la cárcel le fue bien, donde quiera que esté. Y todo lo que en la cárcel se hacía a través de José. No importa en qué hoyo oscuro nos quiera meter el mundo, ahí en esa oscuridad brillaremos más que el sol.
Amén. Si contamos con la presencia de Dios. No importa dónde estaba metido y en qué problema estaba José, ahí brillaba. Ahí brillaba. Y ese es un cristiano que cuenta con la presencia de Dios. Si está enfermo, en su enfermedad, brilla. Y es persona de ánimo para otros. Cuando tengo la presencia de Dios y está enfermo, ese enfermo se encuentra con otros enfermos y se agarra a llorar, Él les levanta el ánimo. Y esa persona sana sale con más ánimo que el mismo que estaba enfermo. Cuando yo no tengo la presencia de Dios, cualquier cosa se convierte en enfermedad. Y en lugar de ser de ánimo para los otros, lo que me convierte es en carga. Un enfermo con la presencia de Dios no es carga. Antes, por lo contrario, es estímulo para otros, aún para los que están sanos. Una persona con problemas en el hogar, pero con la presencia de Dios, igual ahí va a brillar. En cualquier problema donde estaba metido José, ahí él brillaba. Estaba como esclavo, fue el mejor esclavo y tuvo la confianza de su amo. Estaba en la cárcel, ahí brillaba. Y ahí en la cárcel llegó a ser el mejor. Y todo lo que se hacía, dice que se hacía por mano de José. Y en cualquiera de los casos, él mostraba ser una persona responsable, una persona confiable, una persona que no necesitaba que alguien le esté diciendo qué hacer. Eso significa tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Si usted tiene la presencia de Dios, tiene que ser una persona con esas cualidades. Una persona confiable, donde sus padres tranquilamente pueden dejar la casa con usted y no la van a encontrar patas arriba. Donde su jefe puede dejarlo tranquilo a usted en la empresa y cuando él llega la encuentra con mayores ganancias y no tiene que preocuparse. Que si es en la iglesia, el pastor puede salir con toda la tranquilidad a cualquier lugar. Usted tiene la presencia de Dios y encuentra la iglesia mejor de lo que la dejó todavía. Pero cuando no tiene la presencia de Dios, en lugar de arreglar, daña. En lugar de ayudar, estorba. Solo la presencia de Dios en nuestra vida nos convierte en personas útiles. Una persona con la presencia de Dios entonces se convierte en una persona diligente en cualquier situación en la que esté. En el versículo 23, ¿qué nos dice? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Su amo allá en la casa no se tenía que preocupar por lo que pasaba en la casa, porque ahí estaba ¿quién? José. Y con José estaba ¿quién? Dios. Y por eso había prosperidad en esa casa. Estaba en la cárcel y el de la cárcel no tenía que preocuparse. Él no decía, ¿será que se van a volar? No, ahí está José. ¿Será que hace falta algo en la cárcel? No, ahí está José. Y si está José ahí, está también ¿quién? Jehová de los ejércitos. Qué bueno que de nosotros puedan decir eso. ¿Y a quién dejaste en la cara? No, a Pedro. A Pedro, bueno, con él está Jehová. Y cuando llegue a esa casa lo voy a encontrar mejor. Y qué triste cuando dicen, ¿y a quién dejaste en la casa? A Pedro, uy, no. Y si usted se iba de vacaciones y se entera que dejaron a él, dice, no, cortemos las vacaciones. Porque seguro que ya no encuentro nada. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios, donde quiera que estemos, va a estar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es la que trae prosperidad. Allá afuera hay cantidad de cursos que nos ofrecen una vida de prosperidad. Acá nos dice que la prosperidad solamente nos da ¿a quién? La presencia de Dios. ¿Y sabe por qué el mundo allá gasta cantidad de dinero buscando la prosperidad? Porque piensa que prosperidad es abundancia de dinero. Porque piensa que prosperidad es abundancia de bienes materiales. Cuando estaba como esclavo, José, ¿cuántas propiedades tenía? Ninguna, porque de lo contrario no hubiera sido esclavo. Él era esclavo. Mas, sin embargo, dicen que él era próspero.
¿Y por qué era próspero? Porque dice que todo lo que hacía José le salía bien. Por eso era próspero. Aunque José no tenía un peso, pero su amo se beneficiaba. Qué bueno que llegue el día donde los mismos empresarios allá afuera digan eso. A mí me gusta contratar cristianos porque yo contrato cristianos y mi empresa prospera. A mi empresa le va bien a causa de que les doy trabajo a un cristiano. Tal vez usted nunca deje de ser un empleado, pero siempre será un hombre próspero. Que lo que haga lleva bendición. Ese era José. Estaba de esclavo, pero era próspero. Ese era José. Estaba en una cárcel, pero era próspero. Dios no lo libró de la cárcel, tampoco de la esclavitud, pero sí contaba con su presencia. Y lo que hacía en la cárcel o lo que hacía en la casa del amo, todo le salía bien. Y sobre todo, era un hombre confiable. Era un hombre donde cualquiera decía, esa persona sí es para mí. Esa persona yo quiero tenerla en mi nómina. Qué bueno que la gente se pelee por tenernos a nosotros. Porque a veces pasa lo contrario. Por ahí alguien alguna vez me decía, pastores, que se están peleando por mí. Hay 2 ciudades que se pelean por mí. Digo, sí, eso que bien. Sí, la ciudad A y la ciudad B se están peleando por mí. Ah, qué bueno, ¿y eso qué? No, los de la A dicen que soy de la B y los de la B dicen que soy de la A. Ninguno de los dos lo quería tener. Y si es de cualquier ciudad ya nombrando o países, es que Colombia se pelea también por mí y Argentina también. Ah, sí, qué rico. Los de la Argentina que dicen que soy colombiano y los colombianos que no, que soy argentino. 2 se pelean, pero por no tenerlo. Cuando tenemos la presencia de Dios, todos se van a querer pelear, pero por tenernos a cada uno de nosotros, porque vamos a llevar bendición. Tener la presencia de Dios no solo es para nuestro beneficio, sino también para los demás. Donde está la presencia de Dios, hay gozo, hay alegría en medio de la tristeza. La presencia de Dios trae paz en medio de la tormenta. Busca siempre la presencia de Jesucristo en tu vida y seremos más que vencedores. Amén. La gloria es para Dios.